Buenas noches, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Sí, bien. Sí, Perfecto. Muy buenas noches a todos y todas. Para mí un placer que estén acá, presentes, acompañándonos en el día de hoy, en la noche de hoy. Y saludar a aquellas personas que quizás nos estarían viendo en diferido a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Para aquellos que quizás no me conocen y no conocen el proyecto, mi nombre es Giancarlo Santos, soy psicólogo clínico y terapeuta familiar y de parejas. Y aquellos que no conocen Psicología 101, Psicología 101 es un proyecto que tiene como finalidad llevar la psicología al alcance de todos. Para ello realizamos una serie de actividades, ya sea charlas, talleres para público general y también para público especializado. En el día de hoy, en la charla que nos compete, titulada Psicoterapia Dinámica, un abordaje más profundo, estaremos conversando con un profesional con más de 20 años de experiencia en el área de la psicoterapia en República Dominicana. Para este conversatorio va a servir como una introducción a nuestro próximo taller que se estará llevando a cabo el próximo jueves 17 de febrero en este mismo horario, sobre psicoterapia dinámica también. Todo aquel que esté interesado, que desee participar o que tenga alguna intención quizás de recibir más información, puede comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro número de WhatsApp. Y para aquellas personas que no han tenido la oportunidad de compartir con el licenciado Omar Darío Castillo, aquí le hago una breve reseña de él. Es licenciado en Psicología Clínica por la Universidad Católica Santo Domingo. Cuenta con diferentes posgrados, entre ellos el Máster de Terapia Familiar y de Pareja por la misma universidad. También se capacitó como psicoterapeuta de orientación psicoanalítica e interpretación del test de Rorschach en la Sociedad de Psicología Clínica AIZ. Desde el año 2000 lleva su consulta privada desempeñándose como psicoterapeuta individual, familiar y grupal, al igual que evaluador y supervisor de prácticas terapéuticas, supervisando a psicólogos y psicoterapeutas nuevos en el área. Ha presentado sus servicios de psicoterapia en diferentes instituciones, tanto en poblaciones de pacientes en pacientes en áreas de la psico-oncología, adicciones y trastornos mentales graves. En el área de docencia, se desempeña como profesor de grado y posgrado de distintas universidades. Entonces, bienvenido, Omar. ¿Se ve bien? Hola, sí. Excelente. Para dar, in- ah, para dar inicio a la parte de preguntas, hablándole un poquito de la dinámica, todo aquel que tenga alguna pregunta en la medida que se vaya desarrollando la actividad, puede escribirla a través del chat o puede levantar la mano en Zoom. Y en la medida de lo posible le estaremos dando participación. ¿Bien? Bueno, para iniciar, la primera pregunta de todas. ¿Qué le motivó a utilizar este modelo como un modelo de psicoterapia? Empezar por esa parte. Sí. Mira, me voy a presentar yo otra vez. Dale. Mira, yo soy psicólogo clínico y hice una maestría en metodología, filosofía de la ciencia. Ujú. Lo primero, después en terapia familiar y después bueno, después más cosas. Y desde el principio yo trabajaba era en el hospital oncológico con psico-oncología, con personas con cáncer. Y ahí fue con mi tutor que fue como aprendiendo todo este mundo de la psicoterapia y todo esto. Después me fui independizando y comencé a ver otro tipo de pacientes. Y después comencé a ver pacientes con adicciones y de adicciones pasé a algo de codependencia y después de ahí el tema de los trastornos mentales graves. Eh, Mi enfoque de ver los pacientes es como primero como muy psicodinámico, que eso vamos a ver después. También es como muy sistémico en la onda estructural y un poco muy en la onda estratégica. Ok. Pero también queda como muy enfocado en la psicopatología como indicadores. Ujú. Así que yo veo psicopatología.
Hay terapeutas que sí, y terapeutas que no. Que Y no los ven psicopatología. sí, que te trata al paciente sin la etiqueta psicodiagnóstica. Ya. Y el tema de la pregunta del modelo, Ujú. para comenzar, hay que deconstruir ese tema de que los modelos son como productos que se venden, como un detergente que lava mejor, como que no es que yo escojo este porque lava mejor y el otro lava peor. No son como en esa onda de productos o de medicamentos que se aplican, sino forma de ver el mundo. Hay personas que pueden ver el mundo al modo psicodinámico y ven inconsciente, ven castración y ven estas cosas. ¿Sí? Hay personas que no lo pueden ver. Hay personas que ven seres humanos relacionándose y es más fácil ver sistémica. Hay personas que ven más fácil, como que codifican mejor el tema de que el otro está como pensando de manera muy distorsionada y hay que ayudarlo a pensar. ¿Sí? Tal vez no es que uno coge un modelo, sino que uno encuentra un modelo que le hace sentido, Con el que se identifica. con algo así con el que se identifica. O sea, que no hay modelos mejores ni peores. Ay, yo no sé. Lo que sí, lo que sí hay es terapeutas que explican más o menos bien el modelo y bueno y malos terapeutas. Sí. Ya. Bueno y peores terapeutas. Porque supuestamente todos los modelos están bien descritos, están Ujú. revisados por pares, están editados, están probados, todos los modelos también. Y entonces uno coge como el modelo y uno se convierte en el operador de ese modelo. Ujú. O sea, ya un poco más del tema de la habilidad del terapeuta como tal. Eh, sí, algo así. Y yo pensaría que el tema de que yo no sé cómo se aplica eso, como si fueran como las inteligencias múltiples, como que uno es Ajá. capaz de pensar de una manera, de pensar en un inconsciente, hay otros que son capaces de pensar en control y relaciones, otros son capaces de pensar en límites, O algo más práctico, como en la solución del problema o la dinámica del problema como tal. qué está pasando y qué tú estás haciendo, Ujú. y vemos que tú estás haciendo mal. Y desde este modelo, desde la terapia dinámica, psicodinámica, ¿cómo se concibe el problema? Eh, bueno, hay muchas formas de ver el tema del problema que se Ujú. ve en el paciente. Lo que sí hay algunos presupuestos, por ejemplo, que el paciente tiene una especie de inconsciente. Ujú. Ese inconsciente está descrito de muchas maneras. Algunos lo ven como un depósito de información, otros lo ven como una forma de relacionarse, otros lo ven como una repetición de la memoria, como que hay muchas definiciones. Y en ese inconsciente que está descrito, sí hay un tema que es como el tema del conflicto. Ujú. El conflicto puede ser entre un deseo, una prohibición, una tendencia, un recuerdo, algo que quiere salir, algo que yo quiero mostrar a la vida. Y en ese conflicto, entonces, aparece un elemento que es que yo, Inconsciente, conflicto, deseo y un elemento dentro del conflicto. la defensa, para seguir el diccionario, sí, Ajá. listado de palabras, que es la defensa, que es que yo no quiero saber de este conflicto. Este conflicto yo me lo quiero quitar de encima. Ah, cuando dice defensa, los mecanismos de defensa estamos hablando. Sí, sí. Ok, O una actitud general sí, de defensa. De que yo no quiero saber de eso. ok. Y yo estoy bien. Mejor cambia tú. Problema de papi y mami, no yo. Sí. Pero en ese conflicto yo me lo quiero quitar de encima y es fácil como asumirlo como que de otra cosa, como que de otra Ujú. gente, o de otra persona, o que de la relación, o del pasado, o que Ahí hablamos de la proyección fuera, ¿no? sí, sí. Uno de los mecanismos de defensa también está la negación, Ujú. que tuvo un alcohólico que se está cayendo por pedazos. Pero yo estoy Y, bien, "Oye, bien, aquí no hay problema. yo soy tu psicólogo, ven, yo te digo. Y dentro de este panorama del problema, ¿cuáles son los indicadores de cambio del modelo? O sea, ¿cómo nos damos cuenta cuando alguien, vamos a empezar por ahí, ¿cómo nos damos cuenta cuando alguien llega a terapia? ¿Cómo nos damos cuenta de que está mejorando, que hay un cambio? Vamos a echar un chip para atrás para enlazar con ese. El problema se ve a veces en el tema en tu vida. Freud era neurólogo y comenzaba a ver como personas con problemas médicos reales y después se dio cuenta que había problemas médicos reales y habían histerias, Ujú. y estas cosas. Actualmente tenemos como parálisis y anestesias, que hay algo que tú en tu vida tú no puedes hacer o algo en tu vida que tú no puedes sentir.
Hay Ok. personas que no pueden hacer la tesis y por más que se ponen no la pueden hacer. Y No, no terminan, hable pongo otro ejemplo. Eso fue un tema delicado conmigo. Pongo otro ejemplo. me identifico, que esa es como una especie de parálisis. ¿Sí? Ujú. Pero también hay anestesia, que es que no puedo sentir que esta situación tóxica de la relación me hace daño. Yo sé que me hace Ya. daño, pero como que no lo siento, yo tengo esperanza de salvar mi matrimonio. Y hay parálisis y anestesia como para tomar decisiones, para sentir lo que hay que sentir. Ok, Entonces, estamos hablando de un estancamiento que puede ser tanto una parálisis como una anestesia, de no sentir, no conectar o no vivir con algo que tengo que vivir o exacto. enfrentar. Sí, sí, eso. Ok. De no sentir lo que se está sintiendo. Y de alguna manera, fíjate que aquí el conflicto es qué es lo que yo no puedo vivir en mi vida completamente. Y el Ujú, indicador a veces no es, por ejemplo, si la persona tiene insomnio, no es que duerma. ujú. O sea, que duerma es un objetivo importante, pero aquí lo más importante es por qué hay una función tuya que, no, que cogió el control de tu vida, de tu sueño, de tu cerebro, de tu noche. Y ahora hay alguien que tiene la voluntad tuya. Ahí hablamos de síntomas, Sí, sí, el tema del del síntoma. síntoma. Que ahí se ve que para enlazarlo con el tema del cambio, que a veces no es solamente que cambie el síntoma, que se vaya el síntoma, porque el Ujú, síntoma se puede ir de mil maneras. La gente, si no quiere dormir ya en 2 horas con un psicólogo, está durmiendo bien. O ujú. sea, que le hable bien y que haga un buen diagnóstico. O sea, pero llega el momento que la persona comienza a ver cómo está viviendo. Y Ujú. el indicador es un cambio en la forma de vivir. O sea, que estamos hablando que si en un momento se pudiera corregir el síntoma, no necesariamente se resuelve el problema, sino que puede aparecer otro síntoma, por así decirlo. O pudiera. No se puede quedar sin síntomas. Lo que pasa en este modelo de terapia, ya cogí la palabra tuya, modelo. Ujú. La palabra modelo es que la persona viene como por 2 elementos. Algunos vienen por una molestia, por algo que está pasando, Ajá. síntomas, o sea, un insomnio, o que está somatizando, o consumo de sustancias, o que lo mandaron, la esposa lo mandó a Ujú. terapia. Hay como un motivo. Pero también hay sí, una situación que sucede en terapia, que cuando uno está hablando con un terapeuta psicodinámico, yo me di cuenta que hay parte de mí que yo no conozco y yo quisiera conocerla. Como Y que yo se creo, dispara la curiosidad. sí, sí, se dispara la curiosidad con uno mismo. Ujú, ujú. Me gusta esa expresión, te la voy a robar. Dele. Y se mete entonces a tratar de conocerse y a conocer todos los conflictos que yo tengo, todo mi marco, todo mi trauma, lo que me Ujú. pasó. Y yo me quiero conocer. Y hay personas que, por ejemplo, el cambio ya no es que el síntoma se va, sino que ahora yo estoy más atento a mí, a mi vida y a mis reacciones. Tú Ok. dices, ¿por qué es que yo tengo tanto miedo al jefe? Por ejemplo. O por qué yo no quiero hacer la tesis. ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué me tiene agarrado? ¿Por qué yo me agarro de esto y no lo suelto? O sea, dentro de lo que se busca es ese aumento en la conciencia de nuestros estados mentales, de las Sí. emociones, de nuestros mecanismos, de nuestra conducta. Sí, como la Gestalt, está más presente en tus emociones y en tus vivencias. ¿Qué está pasando aquí ahora en tu vida? Ok. Porque a veces yo estoy aquí ahora, yo estoy cuando yo tenía 7 años, yo tengo ese tema, o tal vez yo estoy a final de año, Ujú. siento que yo no estoy aquí ahora, pero eso que me impide estar aquí ahora es una actitud de vida o un conflicto o algo que yo tengo pendiente, un deseo insatisfecho, que es como el lenguaje viejo de ser satisfecho, pero también hay cosas como que yo tengo, que yo quisiera ver mi familia bien, y me voy a esforzar. Tengo 60 años esforzándome todavía, pero ya sé, esta vez. Bueno, como usted lo presenta, pareciera mucho enfocado en el presente. Y hay un mito por ahí que anda de que en la psicodinámica nada más explora el pasado. Y que desde que se habla de mamá y papá ya se resolvió el problema. Exacto. Este modelo se ampara mucho en la historia también para poder avanzar. Sí, pero el enfoque de la historia no es un enfoque historicista, sino como de hacer historia, sino que es como doble. Primero, hay Ujú. una especie de regresión como técnica que se hace, que si a ti te sucedió algo, tenemos que revisar qué sucedió, porque es tu Ok. historia, como conocerte, como que mi cerebro es una casa, yo me tengo que meter en toda la habitación
Es de esa casa. es como la historia a partir del conflicto presente. No, esa es la segunda. Ok, Esa es la segunda. Primero estamos en que es tu historia, tú la tienes que conocer. ok, ok. Tú sabes de dónde viene y eso se puede hacer, por ejemplo, de muchas maneras, con un genograma Ujú, o espontáneamente con asociaciones libres, como va saliendo. Pero por otra parte, hay elementos que no responden al aquí y a la hora, sino que responden al antes. ujú, Y yo como que no lo quiero dejar ir y lo tengo aquí y ahora. O sea, por ejemplo, hay un amigo que tiene 40, él se chupa el dedo todavía. bien. Cuando está quillado, se chupa el dedo. Es un hábito infantil que se quedó ahí, pero es un hábito infantil conductual que se le quedó ahí. Y nosotros tenemos hábitos infantiles que se nos han quedado. Por ejemplo, ser el niño bueno, ganarme amor de papi y mami, Ujú, que, que me acepten, no ser diferente, o llevar a la contraria. O ok, que un día el papi me dijo una cosa y todavía a los 30 yo se lo quiero demostrar. En ese sentido, fíjate que el pasado tiene como de existencia. Por una parte, porque yo la tengo que asumir, porque es mi historia. ujú, ¿Sí? Y por otra parte, que es lo que yo todavía estoy trayendo del pasado aquí y ahora. Que el pasado a veces no es a los 7 años, a veces a la relación pasada. sí. O sea, no hay que irse necesariamente a 5, 6, 10, 15 años atrás, sino que puede ser algo que pasó hace 2 años, 3 años, y de ahí está como esto del estancamiento. Sí, tú sabes que eso le pasa, por ejemplo, a una especie como de, eso se parece como un poquito al estrés postraumático y a los flashbacks, que eso le pasa a la persona con cáncer, que siente como que no ha salido y el médico le hace su proceso, que ya está libre de cáncer, que ya remitió todo, Ujú, y él se queda como con el sentimiento, what if, y sí, es una especie de regresión también, como que no ha salido de aquel momento de ok, terrible. o sea que, vale, que también se puede entender como desde la perspectiva del trauma Exacto, sí, y del cómo la gente se queda estancada y se queda reprocesando esa situación sin encontrarle una solución como tal. sí, sin solucionar. Que no es tanto de, vamos a hablar de cuando tenía 2 años y una hipnosis. Mire, y actualmente, el modelo psicodinámico o esta forma de hacer terapia es asequible en el sentido de costos, porque se tiene la noción de que una terapia a largo plazo, de que yo no voy a practicar eso porque imagínese 3 veces a la semana durante 5 años, ¿quién costea eso? Sí. Mira, el tema imagínate que es por un asunto de nivel, está el psicoanálisis y psicodinámica. El Ok. psicoanálisis. A una gente normal y sana, inteligente y autorrealizada, así como tú. Eso es psicodinámica, eso es de vez en cuando, ahí hablar con el terapeuta, a ver qué está pasando. Pero hay Ujú. personas que están más desestructuradas, que necesitan como más presencia del terapeuta, que ahí le toca la palabra psicoanálisis, que ahí sí es 3 veces a la semana o 4 veces a la semana, por el tema de la desestructuración de la mente. Yo recuerdo que en un momento en el taller usted mencionaba a eso que usted se refiere con que el proceso de terapia se vuelve como parte de la estructura o ayuda a formalizar la estructura. Por eso Sí, es tan frecuente. sí, hay que dar más que bueno, hay que dar como más frecuencia. Fíjate que imagínate que cada sesión es como una dosis de Ujú, terapia, que no es así, pero es algo así. Hay personas que con pequeñas dosis tienen, como con ujú, 3 conversaciones al año, pero hay personas que necesitan todos los días, 2 veces. Por ejemplo, piensa en las instituciones de tratamiento de adicciones. Esos son ujú. terapias desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es un Sí, proceso terapéutico todos los días, porque está más desestructurado. ok. En ese sentido que está el tema de la frecuencia, aunque por el tema de la frecuencia en el psicoanálisis normal está el tema de la formación, que si tú tienes que ser terapeuta, tienes que venir frecuentemente para que vaya metiéndote Ujú. en el modelo. Pero es un caso aparte, el tema de la formación. Como paciente, hay pacientes, por ejemplo, que necesitan pequeñas dosis, una vez por semana, hasta con tiempo limitado, o como la terapia breve y focalizada. Ujú. Para ello otro que es como muy abierto, que necesita más dosis. O sea que estamos hablando de que ese mito de que la terapia a largo plazo de 5 o 6 años no necesariamente aplica en la actualidad, sino que se puede hacer psicoterapia breve desde la psicodinámica. Y poniendo como breve, por poner un número, quizás 10, 15 sesiones. Depende del caso. No, vamos a echar eso para atrás. Ujú, No es que actualmente, es que eso depende de la patología.
Si una persona, por ejemplo, con un trastorno grave, mental grave, Ujú, se toma ujú. mucha frecuencia. No, Pero si claro. es una neurosis Con normal, cualquier modelo. pero si es una neurosis normal, no necesita tanta frecuencia. Y lo que significa breve, a veces se plantea el tema del número de sesiones. Ujú, Se pone el número de sesiones como un estimado, por ejemplo, 12, 15 sesiones. ujú. Pero lo que le hace breve es la palabra focalizada. Ya, Que vamos a hablar, por ejemplo, de un problema matrimonial. Hablamos solamente del matrimonio. Y todos los otros temas que van surgiendo son paralelos o son ayudantes de este tema principal. ya. Sí, ya eso es como la terapia breve de resolución de problemas, que lo breve es la consecuencia de focalizar el problema, no tanto lo Exacto. que se busca. O sea, no es que vamos a corregirte en poco tiempo, sino nos limitamos a un problema específico. Sí. Ok. Nos Y, ¿Perdón? damos con ese foco y podemos mover, pero el foco es Y de este modelo, que, bueno, esta forma de hacer terapia, voy a ver cómo me quito la palabra modelo. ¿Quiénes suelen venir a terapia? Desde la psicodinámica, ¿quién podemos intervenir? ¿Familias, individuos, grupos? eh, fíjate que el proceso psicodinámico es, imagínate que otra vez, en dos niveles, que uno es sintomático, por ejemplo, una persona con síntomas, y otra cosa es como el efecto psicodinámico como estrella, que es el autoconocimiento. Porque, por ejemplo, lo que le pasó en la historia al paciente, voy a seguir diciendo tú, lo que Ujú. te pasó y te pasó a ti, y es tuyo, y tú lo tienes que asumir. Hay personas que tienen una especie como de disociación chiquita o pseudo disociación, que dicen, sí, yo sufrí bullying en el colegio, pero ya yo te vine aquí. So, pero uno puede arrastrar elementos del bullying en el colegio, so, o una pérdida, o mucha mudanza, o qué sé yo, esos pequeños traumas que uno no ve como trauma. Ok, Y es el tema del autoconocimiento. Y hay personas que vienen a terapia por un síntoma y después se quedan con la curiosidad de ¿y por qué yo soy así? ¿Quién yo soy? ¿Por qué yo estoy siguiendo este camino en mi vida? independientemente del síntoma, es como que se mantienen en el proceso de autoconocimiento. Sí, de conocerse y de verse internamente. Porque es como descubrir quién yo soy y que yo estoy Mm, vivo y esta vivencia que yo estoy teniendo y por qué yo reacciono de esta manera. Como esta pregunta medio filosófica que uno comienza a hacerse sobre la existencia. Pero lo que pasa es que en terapia tiene que tener consecuencias. Si yo como me doy, consecuencias. que si yo me doy cuenta que yo soy medio cobarde y tengo mucho miedo, pero yo no sé por qué yo tengo miedo, porque eso comenzó cuando estaba chiquito. Ah, pero mira, lo que pasa es tal cosa. Ok, ese temor pertenece ayer, ahora estamos aquí ahora. Y la consecuencia es comportarte diferente, Ahí es donde viene lo del asumir responsabilidad. asumir la posibilidad con la vida. Y, por ejemplo, esa curiosidad puede ser con un individuo, a veces el tema de terapia de pareja, Ujú, que se puede ver una pareja y se resuelve, por ejemplo, el tema de comunicación, por ejemplo. ujú. Pero también comienzan a ver su historia de cada uno y de cómo la historia de todo individuo se va ajustando. Ok. También con familias que se hace una especie como de narrativa en la familia, que es neurótica, y comenzamos a cuestionar esa narrativa, a ver las partes de esa narrativa y cómo esa narrativa se va ampliando con la narrativa de los hijos. Por ejemplo, los padres tienen una narrativa y después en la terapia familiar psicodinámica comenzamos a ver que también los hijos van aportando esa narrativa O y sea ellos que se van viendo como familia. el modelo psicodinámico puede ser tanto para pareja como también para familia Sí. Y para grupos. y para grupos. Y Eh, amplía un poquito más eso de la narrativa de la familia. ¿Es como que se va desplazando hacia los hijos? ¿Cómo funciona eso? que se va ampliando la narrativa. Por ejemplo, los padres tienen una narrativa de ellos como pareja, como individuos, y de alguna manera están repitiendo su propia historia de vida. Ujú. Pero se dan cuenta que están chocando con la nueva realidad de que los hijos, ellos son su antecedente. Y ya yo mis antecedentes no son tan importantes porque son mis padres. Ahora yo soy el antecedente de mis hijos. ¿Tuviste la película eh, Interestelar? Ujú, Sí. ujú. Que hay una frase que dice que los padres comienzan a ser los fantasmas de sus hijos. La percibí, esa frase yo la percibí muy literal por la escena. No le vi lo metafórico. Ya.
Pero hay algo así, que el padre se va dando cuenta que ahora yo tengo un hijo y ahora este hijo, él está haciendo una narrativa y que me incluye a mí y yo me incluyo en su narrativa. Ujú. Y ya yo dejo la narrativa de mis padres, por ejemplo, en terapia de pareja, que tú le preguntas al esposo, háblame de tu familia y comienza a hablar de su papá y su mami. Que está enganchado allá todavía. Que no concibe esto como su familia todavía. Exacto. Algo así. Algo así. Y dentro de este modelo ya tenemos una idea de que podemos trabajar la psicodinámica de pareja, podemos trabajar la película se llama Interestelar, Sí, que sí. podemos trabajar también en grupo. ¿Qué? ¿Perdón? Una nota sobre eso. No es que esto es omniaplicable, no es que funciona para todo. Porque A- eso Aquí, depende del terapeuta. Sí. aquí voy. ¿Qué cosas se excluyen de este proceso de terapia? ¿En qué patología quizá no pudiéramos intervenir? ¿Qué tipo de problemas no se contemplan dentro de esta forma de hacer terapia? Sí. Eh, este, este modelo es como muy bonito porque es como ver al ser humano como en su mejor parte. Yo sé que tú te puedes sanar. Yo sé que Ujú. tú te puedes conocer a ti mismo. Y eso se le da como a todos los individuos, a toda la fantasía, a todo el mundo, a fantasías, a todas las patologías. Apúntame ese lapso. Un lapsus ahí, lo voy a anotar, lo voy a guardar. Sí. Eh, de que en esa esperanza de que tú te conozcas y todo el mundo se puede conocer. Y si yo me conozco, me voy a comportar diferente conmigo mismo. ¿Sí? Ok. Pero ese efecto especial lo producen los terapeutas. Ujú. Los terapeutas que no producen el efecto de, ven acá, ¿por qué yo soy así? Por ejemplo, hay amigos terapeutas que producen el efecto de, lo estoy haciendo mal, me tengo que portar bien, y es un efecto terapéutico. Hay otros Ujú. terapeutas que transmiten el sentimiento de, eh, ay, ya, llegué donde iba, aquí yo voy a resolver mi problema. ¿Sí? Pero algunos terapeutas tienen el efecto de, ven acá, ¿por qué yo soy así? Si yo sé que así no se puede, si yo sé que no tengo que estar metiendo droga, ¿por qué estoy metiendo droga? Como ese autocuestionamiento. Que activan ese preguntarse a uno mismo. Sí. Sea lo que sea, pero es preguntarse. Sin preguntarse y asumir la consecuencia de la respuesta. Entonces, no sería buscar buenas soluciones, sino buenas preguntas. Sí, sí. A ver, y específicamente, por ejemplo, ¿se ha demostrado la efectividad de este modelo en las intervenciones como tal? Científicamente, valga la redundancia. Sí. Mira, el tema de la investigación en psicodinámica. La investigación en psicoterapia tiene como tres niveles. Hay uno que determinan como el ajuste entre el paciente y la terapia. ¿Cuál es la mejor terapia para tal patología? Ujú. Fobia social, por ejemplo. Hay otro nivel que es que se ven los resultados de la terapia. ¿Cuál tiene mejores resultados? La psicodinámica como que no se ha enfocado mucho en eso porque como que el terapeuta lo ajusta. Si Ok, una gente quiere resolver y no se quiere conocer, está bien, vamos a ver de dónde que viene este síntoma. Y tú no quisieras conocerte, bueno, algunos entran, algunos no entran, y se va sin sus síntomas. Pero algunos se quedan enganchados, conociéndose internamente, ok. averiguando por qué que yo no puedo sentir eh, que me puedo divorciar de mi esposo maltratador. ¿Por qué que yo me comporto con él como si fuera un apéndice de su vida? Como que se entra en ese nivel de cuestionarlo. Y entonces, el tema de la investigación es ver cuáles son los procesos que yo puedo producir para que ese autoconocimiento se dé más fácil o más rápido. Ok. ¿Sí? No es tanto de los resultados, ni del modelo, Ni ni de la del... reducción del síntoma o del problema, sin- Sabemos que sino ese autoconocimiento como tal. hay una experiencia emocional correctiva que se da y el terapeuta de alguna manera como que lo tiene que potenciar. Ese es más o menos la investigación. ¿Cómo se puede potenciar mejor Ok. el autoconocimiento? Vamos a darle un pequeño espacio a preguntas, que creo que había alguien que había preguntado por el chat. Yeris de los Santos pregunta, ¿cuáles son los métodos psicoterapéuticos que se aplican? Eh, la, la, aquí la palabra no es método, es
como actividades del terapeuta. ¿Sí? Que es como más chiquito, porque el método es grande, esto es Ujú. como la actividad chiquita. ¿Qué es lo que hace el terapeuta con el paciente? Acuérdate que el objetivo es que él se conozca, que tú te conozcas. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Cómo se Yeris llama? de los Santos. Jeris. Bueno, te voy a coger de ejemplo. Eh, el objetivo es que tú te conozcas, Jeris, que tú sepas quién tú eres. Y para eso yo tengo muchas formas de hacerlo. La primera forma es empatía, validar todo lo que tú sabes y todo lo que tú sientes. ¿Sí? Porque es una forma como de que el paciente dice, Diaño, pero sí es verdad, yo me siento así y yo voy teniendo conciencia de ese conocimiento. Otra forma es con la clarificación, como se pregunta bien dirigida a que tú me des como toda la información de lo que está pasando. Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, no, que me quiero divorciar. Yo digo, está bien, dame la historia completa desde el principio. O sea, y esa clarificación entera de la historia y tú te vas asumiendo tu historia. Otra, el tema de la confrontación, que es como ver las incongruencias de tu historia, de tu vida. Pero ¿por qué tú me dices que tú quieres dejar la droga si tú estás con los amigos de consumo todavía, por ejemplo? O si tú sabes que tú tienes que tu hijo es alcohólico, ¿por qué tú no metes en una institución? Si tú lo sabes, si ves toda esa incongruencia y resaltarla, a veces con un efecto terapéutico de meterle más drama de la cuenta, ¿sí? Que eso se llama resaltarlo. Y hay otro que la interpretación, que la interpretación es hacer vínculos entre el pasado y el presente, que uno va haciendo los vínculos entre la historia, entre lo que se está repitiendo, y uno va viendo que eso que se repite, que siempre me deja frustrado, que es lo que se repite, que siempre me deja triste. ¿Sí? Fíjate que no es tanto métodos que se aplican, sino en líneas de conversación que se abren. El segundo, la clarificación, conócete bien. El segundo es ve tus incongruencias. Y el tercero es revisa lo que te está repitiendo. Ok. Por otra persona, Andrea Pérez, dice, dentro del efecto de autoconocimiento, ¿hay preguntas que no tengan respuestas o solo preguntas mal elaboradas? Ay, qué buena pregunta. Eh, todas las respuestas son provisionales. ¿Sí? Y uno tiene que buscar la mejor manera de hacer la respuesta, que siempre tiene que estar enfocada en la persona y su responsabilidad con vivir. Que tú seas responsable con lo que tú sabes de tu vida. Pero todas las respuestas son provisionales. Porque no me dice, bueno, yo soy así porque me abusaron físicamente cuando yo tenía 5 años. Ok. Y porque tú lo mantienes, porque se mantiene en tu cuerpo. Y es como siempre estás revisando cuál es la respuesta como más adecuada. Cuando usted dice adecuado, es como la respuesta que genere esa experiencia emocional correctiva, quizá. Sí, la famosa catarsis, algo así. Sí. Ay, yo tengo que ver. Se ve bien ahí. ¿Quiere que le proyecte para que dibuje? Sí, Le voy a dar el espacio para dibujar, le voy a dar el permiso para proyectar. por favor. Ahí, inténtalo. Vamos a ver su lado artístico ahora. Sí. Imagínate que esa es la mente y las vivencias y mi historia, eso es como todo lo que está ahí dentro de mi consciente y consciente. Eso es como el ciclo de mi vida. Y estos que son discretos, la línea el círculo es analógico, esto es discreto. Sí. Son palabras. Y si yo quiero decir, por ejemplo, la palabra que me sentí triste, sí, se corresponde con esa vivencia que está aquí. Ujú. Pero tal vez fue una mezcla de triste con enojado. Ok. Y enojado está aquí. Sí. Es como buscar la palabra exacta, como que explica cómo yo me sentí, o qué yo estaba esperando, o cuál era mi deseo. Sí. Por eso es como que a través de la conversación se van construyendo realidades, ¿no? Se va Y quizá construyendo una realidad. realidad que más se aplique a lo que a lo que esa persona está viviendo o que pudiera explicar para esa persona lo que experimentó. Sí. Por ejemplo, sí, exacto. ¿Cuál es tu expectativa con tu padre, por ejemplo? Y uno dice, bueno, que viva bien. Y después no se da cuenta, no que viva bien, es que sea feliz.
bueno, no que sea feliz, es que no me joda. Pero no que no me joda, es que me vea como que me valide. Y esa respuesta se va como haciendo, como va adecuada con el tiempo, mientras uno Ok. lo va pensando. El asunto es que no se encuentra una respuesta final. O sea, estamos hablando que entonces siempre habrán preguntas. Siempre hay preguntas y siempre hay una narrativa que se va construyendo. Pues estamos viviendo, nosotros los seres humanos somos un sistema abierto. Que se acabó ahí, de que, bueno, ya llegué al top. Después de ahí no hay nuevas experiencias que me hagan hacerme Sí, nuevas preguntas. sí, exacto. Después que llegue la tercera temporada de Mandalorian, ¿qué va a haber? No sabemos qué va a hacer, pero yo estoy esperando ese momento. Después de ahí, yo no sé qué va a haber. Entonces, siguiendo con esa parte de preguntas, Giovanni Nova hace la siguiente pregunta. ¿En cuáles casos no es útil este modelo terapéutico o no se puede aplicar? A pesar de esa parte de la autoconciencia, ¿hay un caso particular en el que digamos, mira, deja el modelo psicodinámico a un lado y aplica mejor esto? Sí. Cuando la persona está en crisis, sí, si la gente está en crisis, tú no le vas a enseñar, si se está ahogando, tú no le vas a enseñar a nadar en ese momento. Por eso en el proceso terapéutico hay como si fueran etapas. Hay una etapa, por ejemplo, que es de ajuste, que hay Ujú, como que se habla, pero no sé, hay una etapa como de trabajo full que hay, que la persona se va conociendo, va aprendiendo, va cambiando, pero tal vez la persona puede entrar en crisis. En el momento de crisis hay otra cosa que se hacen, que es, por ejemplo, el apoyo o, o la catarsis, qué sé yo, en momentos de crisis. En ese momento de crisis no hay autoconocimiento. Y una persona que está mucho en crisis, eh, que hay patologías que están mucho en crisis, por ejemplo, trastorno límite de personalidad, cuando está muy descompensado, o el ujú, trastorno bipolar, cuando está muy descompensado también, o una persona que está sufriendo violencia y maltrato actualmente. ujú. Tú no te vas a poner a decir, vamos a averiguar por qué que tú tienes este masoquismo inconsciente. Hay que hacer algo. O sea, ¿no ves? Pero llega el momento que la persona como que la crisis baja, pero hay que revisar qué pasó con tu vida en ese momento de crisis. ¿Qué te lleva a la crisis y qué te ayuda a salir? ¿Sabes? Esa parte. Sí, a mí me hace sentido. Que no es tanto Em, a qué persona no se le aplica, sino en qué parte de tu vida no se sí. aplica. En qué momento de tu vida. Aprovechando esa pregunta de usted, quienes vayan haciendo preguntas, si por alguna razón entienden que no fueron respondidas como entendían o todavía no comprenden, pueden levantar la mano y activar el micrófono tan pronto le demos el permiso. Bien. Otra pregunta que hace en esta ocasión Romer Mena es, ¿en este enfoque terapéutico se asignan trabajos para aplicarlos fuera de la terapia, para luego evaluar los resultados en sesión? Eh, este es un modelo que la persona cambia aquí y ahora. Aquí en sesión, que tú te tienes que dar cuenta y verlo. Porque es que estamos pensando aquí, estamos construyendo tu vida aquí. Lo que pasa es que la persona, hay que buscar la manera de que la persona que entró por la puerta sea diferente de la persona que salió al final de la sesión. Porque ahora tú no sabías que tú tenías una enfermedad de la adicción. Tú Ujú, pensabas que tú bebías, pero ahora tú te das cuenta que tú eres adicto, alcohólico. El que sale es un alcohólico y tiene que vivir diferente. En su casa él no va a hacer nada diferente, sino que vamos a ver si tú te estás comportando con lo que tú sabes de ti. Si ya tú sabes que tú eres codependiente, ¿por qué te sigues comportando así? Y ahí se ve como una especie como de hasta qué punto yo estoy siendo responsable con lo que yo consigo en terapia. Que hay pacientes que son expertos en darse cuenta. Llegan a sesión y se dan cuenta de todo. ujú. Como tú dijiste ahorita, cronológicamente para los 5 años, pero salen a la calle y no hacen ningún cambio. Porque también es verse y hacer responsable con lo que yo descubro de mí. Eso era como estuvimos hablando en el grupo de psicodinámica, de hay pacientes que vienen con la neurosis de los pacientes vienen como con fortalecida, con ejercicio y pesa hecha, que saben mucho de sí mismos, pero no cambian nada. Sí. Sí, porque eso yo lo sé ya. Sí que la falta de responsabilidad. Mm, Porque mira, el tema de la responsabilidad es importante porque fíjate que no es el inconsciente que paga la consulta, ni el inconsciente que está sufriendo, soy yo que estoy sufriendo. Y yo sí. tengo que ver mi compromiso con detener mi sufrimiento y vivir mejor y asumir más mi vida. Entonces, Porque yo consigo en terapia, lo tengo que llevar a la vida real. estamos hablando entonces que dentro de la intervención, por así decirlo, el proceso de cambio ocurre en sesión. Sí, La asignación ya quizá, si se da y era el caso, sería como
un plus del proceso como tal. Pero lo que se busca es el cambio en sesión. Sí. Mira, hay personas que quieren seguir pensando. Por Ujú. ejemplo, me dicen, dime cómo seguir. Y yo, por ejemplo, se dan preguntas, se ponen tareas, libros de reflexión. Pero es cuando la persona quiere seguir pensando internamente. No que ve, siéntate con tu papá y habla de tal cosa o a tal cosa. Ok. Otra pregunta que hace Esmeralda es, ¿cuáles son las semejanzas y la diferencia entre la psicoterapia psicodinámica y la psicoterapia relacional? ¿En base a qué se decide cuál elegir para trabajar con el paciente? La psicoterapia, psicoanálisis relacional es una mezcla muy chula entre psicoanálisis con psicodinámica, con neurociencia, con terapia sistémica. Y es algo muy chulo porque esta mezcla que termina siendo un sistema de terapia se va enfocando en... Es como muy extraña esa terapia, porque es que tú vienes aquí donde Omar y tú te estás relacionando conmigo, y yo con mi historia, me estoy conectando con tu historia. Y esa es como la dimensión relacional. Y en ese ajuste se, hay que ver los impases que se dan cuando esa alianza se rompe y cómo la conectamos de nuevo. Esa es la relacional. La psicodinámica es algo así como, esta es una caricatura que voy a hacer. Ujú. Mira los conflictos que tú tienes, míralos, son tuyos. ¿Qué tú quieres hacer con ellos? Y yo digo, bueno, mira el conflicto que tú tienes, que tú quieres controlar la familia. Y tú eres simplemente un hijo, tú quieres controlar la familia completa. Ujú. Es un conflicto que tú tienes. ¿Qué tú quieres hacer con eso? Son como de enfoque diferente. ¿A quién se aplica? Eso depende del terapeuta, porque los dos modelos como que funcionan como para que tú te vayas conociendo. Ok, ok. Entonces, bueno, la diferencia dependería ya de cómo el terapeuta lo aplique y lo Sí, utilice, depende ¿no? como del momento de la aplicación, del operador. Ok. Entonces, para hacer algunas preguntas de nuestro esquema y luego le vamos a dar participación nuevamente a las personas que están haciendo preguntas. Tengo dos preguntas ahí pendientes, Andrea y Caroline. Con relación al curso que vamos a estar teniendo este jueves 17 de febrero. Si yo tomara el curso, ¿cuáles son las habilidades nuevas que se van a desarrollar en este curso? Y si esto me capacita para yo decir yo soy psicoterapeuta dinámico, psicodinámico. Sí. Bueno, la segunda parte, esto no es un producto que se compra, que detergente lava mejor. Esto es una cosmovisión, que uno va viendo la cosmovisión. Y de hecho, tomar un curso de psicoterapia significa siempre cuáles son los libros que yo tengo que leer, porque estamos en humanidades, Sí. no en ciencias. Sí. ¿Cómo va con la parte científica de la psicología? Sí. Estamos en humanidades, y humanidades significa leer libros para yo deformar mi cerebro y comenzar a ver paradigmas donde no lo hay. Sí. Que eso es como la investigación cualitativa de los antropólogos y de los sociólogos, que esto es full investigación cualitativa. Y lo que yo voy a aprender, lo que se aprende en el taller es eh, a ver la realidad del conflicto inconsciente, la realidad de la defensa, de la resistencia, de la transferencia, como aprender a ver estas realidades en la terapia. Que hay personas como que la pueden ver, hay personas que no la pueden ver, hay personas que Ujú. tienen acceso o que no saben qué hacer con eso. Que dice, por ejemplo, es que el paciente me trata como si yo fuera su madre. Porque, y también es una responsabilidad mía de la contratransferencia. ¿Y yo qué voy a hacer con eso? Ya. Ok. ¿Se vio? Y, ajá. Porque no aprende habilidades de cómo hacer tal, 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 sino más de cómo ver realidades que se dan en terapia y en el ser humano. Sí, inclusive hoy estaba hablando con una colega y yo le decía eso mismo, por ejemplo, desde el modelo de terapia breve de resolución de problemas. Como no es tanto leerte un libro, sino empezar a entender la cosmovisión, empecé a entender el paradigma en sus bases y qué es lo que busca. Porque Sí. de aplicar técnica por aplicar técnica no se llega a ningún sitio. Y, ajá, Te comento que estoy hay una situación centrado en soluciones. en soluciones. Y yo me tengo que agarrar la boca para no hablar de patología. Había un caso que era un adicto, un alcohólico, pero hay veces que ve las soluciones que estaba buscando, que él decía, yo no quiero consumir droga y no quiero ir a Alcohólicos Anónimos.
en mi cabeza ya yo estaba que esos son los mecanismos de defensa, que eso es su antisocial que está activado y le quiere recaer y que de la manera. Pero como coger No sé si Eridania quiere participar o algo. este ¿Dónde modelo. está? Bueno, ya. ¿Decía Omar? Eridania está cocinando. Déjame ver si la encuentro porque no la veo en el WhatsApp. Digo, en el grupo. Ah, ya. Bueno, continuamos. ¿Está? Me disocié con Eridani. Seguimos. Hasta yo me perdí. Volvemos a las preguntas. Andrea, en un momento estábamos hablando del tema de la responsabilidad del paciente en el proceso terapéutico. Y ella pregunta, ¿se modifica esa responsabilidad en sesión o depende del paciente? Ahí, bueno, eso depende del paciente, si el paciente se quiere sanar. ¿Qué tú quieres hacer con tu visión de la vida que tú vas desarrollando, tu actitud ante ti mismo, lo que tú vas descubriendo de ti? Y tú sabes que con el tema del coronavirus, como que yo tenía una reflexión, como el tema del autocuidado, que hay personas que se cuidan y personas como que no entienden el tema del autocuidado, ¿sí? Porque se exponen o qué sé yo. Hay personas que se cuidan y gente que no se cuida. Y también hay que ver qué tipo de calidad de vida que tú quieres. Y que es muy doloroso a través de terapia, descubrir todo eso. Y uno va desarrollando, uno va viendo como, ok, yo veo que yo soy incapaz de tener unas relaciones sanas, voy a hacer el esfuerzo para tener relaciones sanas. Y la gente se esfuerza. Pero hay formas de ayudar a la persona que lo vaya desarrollando, esa actitud ante sí mismo. Por ejemplo, con la persuasión, con la sugestión, que se le mira, tú no tienes que enfocarte en ser mejor persona. ¿Sí? Ajá. Que uno le va aconsejando de cómo ver la propia vida. Y hay otro elemento que en la relación terapéutica, que esto sí es de verdad, que es la validación. Tú sabes que tu forma de ser es única y es valiosa. Y todos somos valiosos, y todos somos únicos, todos somos especiales. Full, todos somos especiales. Y de alguna manera tú tienes que ver lo especial que tú eres. Y eso conlleva una forma como de potenciar Ajá. responsabilidad contigo mismo. ¿Te hace sentido? Eso que usted menciona Y sí, Andrea, puedes en cualquier momento puedes responder por el chat. Sí, porque me salió como muy filosófico sentido. Sí, dice que sí, que le hace sentido. Que eso que usted menciona me dispara el tema del rol del terapeuta. En el psicoanálisis clásico se tenía la idea de este terapeuta como pasivo, que no puede de ninguna manera intervenir. Y por lo que usted ha estado diciendo, esto es un modelo como bien, donde el terapeuta tiene un rol como bien activo con todo. ¿Cuál es la posición del terapeuta dentro de este proceso? Aquí la palabra no es pasivo o activo, Ujú. porque a veces el silencio es muy activo. Sí. Siempre se comunica. Si usted ha ido a terapia y tu terapeuta se queda callado mirándote con sus ojos de loquero, tú te vas a quedar confrontándote tú mismo. No sé si le ha pasado lo que ha ido a terapia. Sí. Y ese silencio es muy activo porque te moviliza y te mueve. Tal vez la palabra no es si es activo o pasivo, la palabra es neutralidad. Ujú. Que la neutralidad significa que eso que tú me estás preguntando, yo no te doy con la respuesta, eres tú con la respuesta. Yo te ayudo a que tú encuentres tu respuesta. Porque si tú me dices, por ejemplo, tú piensas que yo estoy sufriendo, tú piensas que yo debería divorciarme de mi esposo que me golpea. Si yo digo sí, ya se fue la neutralidad. Y yo procesé algo tuyo. Pero eres tú que tienes que procesar lo tuyo. Yo con mi neutralidad te ayudo a que tú lo proceses. Te digo, tú me estás diciendo que te golpean, que te maltratan, que te sientes humillada, que te sientes como un apéndice de su vida. ¿Cuánto tiempo tú puedes seguir viviendo así? Pero tú piensas que debo separarme. De alguna manera, fíjate cómo tú te sientes y cómo tú me estás transfiriendo a mí la responsabilidad de tu vida. Me voy a robar esa devolución. La Ya voy a estamos, anotar. ya no estamos robando mutuamente. Otra vez la frase de ahorita. Pero lo ves, tal vez no es pasividad, es la neutralidad. Ujú, Y ese ujú. terapeuta
que cada vez hay menos neutralidad en el mundo de la psicoterapia, porque hay personas que ayudan a pensar. Y si yo sé que a ti te ayuda a pensar haciendo otra pregunta, hay pacientes, por ejemplo, que vienen con un cuadernito y comienzan a tomar nota como si fuera una clase, un taller de autoconocimiento. Sí. ¿Sí? Y está bien, si te ayuda, pero yo reviso. Si tú lees las notas, hay pacientes que no leen la nota, hay gente que sí lee las notas y lleva un diario. Si eso te ayuda, te ayuda. Hay personas que le ayudan a que le haga preguntas, hay gente que le ayuda con libros para leer. ¿Sí? Hay personas que me hacen después preguntas por WhatsApp de cosas que pasaron. Lo que te ayude a seguir pensando. Ya. Y ya que estábamos, en un momento se habló del tema de la terapia. Para trabajar con este modelo terapéutico, ¿es importante que el terapeuta esté en un proceso de terapia? ¿O qué tanto el terapeuta se ha analizado a sí mismo? ¿Contribuye a una mejor aplicabilidad del modelo? Sí, ahí sí. Eh, yo creo que en todos los modelos de terapia. Primero, porque ir a terapia, yo como terapeuta, ir a terapia, es a coger clases con mi terapeuta de Ujú. cómo clarificar, cómo confrontar, porque ya yo sé lo que él me está diciendo, ya yo sé cómo se siente internamente. Ya yo sé internamente cómo se siente una confrontación. Y yo le hago mejores confrontaciones a mi paciente, porque Sí. ya yo sé por dónde, cómo uno piensa como paciente, por una parte. Por otra parte, hay que ir a terapia porque nosotros estamos muy enfermos, ¿sí? Muy distorsionados, que nos estamos encargando de los conflictos de los demás. Y de alguna manera se me puede ir la mano, esa es la famosa codependencia. Se me puede ir la mano como pasando de mis responsabilidades. Mi responsabilidad con el paciente es por una hora. Ya, Ujú. ¿sí? Y hay terapeutas que sienten por el paciente, que eso pasa, pero cuando me pasa a mí, yo soy del paciente. Estaba con una paciente el otro día que yo le dije, mira, yo tengo un impulso ahora de irte a buscar en un camión de bomberos y llevarte a una casa segura en Suiza. Pero es un impulso que yo tengo que decir Ujú. y procesando. Pero mientras yo me voy a terapia y me voy sanando yo, esos impulsos como que están más al servicio de la terapia y están menos haciendo interferencia conmigo. Sí, es como un recurso que se utiliza en pos del autoconocimiento. Por ejemplo, quizá, ya usted me corregirá, quizá estos pacientes, por ejemplo, que están en maltrato, con el tema de que no se siente, no minimizan la indignación o el sentimiento de injusticia. Es como, mira, pero cuando tú me dices eso, yo me siento como indignado, me Sí, siento como que me están tratando como basura. Y por ahí es como activar eso también, ¿no? sí, sí. Y tener también acceso en mí a esa parte de mi reactividad, como de manera más sana. Ujú, ujú. Y en tercer lugar, hay que ir a terapia, como quiera. Todos los terapeutas tenemos que ir a terapia porque es un trabajo de alto riesgo. Sí. Pasamos el día entero oyendo maltrato, distorsiones graves, mucho abuso. Es un trabajo como muy pesado este, en ese sentido. Pero no es que para ser psicodinámico hay que ir a terapia porque es un asunto de mágico. Y es por el tipo de contenido que van surgiendo. No, sí, pero es como usted dice, también es un proceso de poder aplicar qué tanto yo trabajo en el proceso de terapia, qué tanto yo aprendo del libro, pero qué tanto yo aprendo de la misma vivencia desde la posición de paciente. Sí, Y eso da una perspectiva muy diferente. Y yo recuerdo una de las participantes del taller de psicodinámica que decía que no fue solo hasta que fue a terapia que ella se dio cuenta de cómo hacer buenas confrontaciones, sí, que conectaran más con el paciente. sí. Caroline hace una pregunta y es, ¿este tipo de terapia puede ser aplicada en adolescentes y preadolescentes? Eh, sí, hay algunas modificaciones que se hacen con adolescentes y niños. Voy a poner niños, adolescentes y adultos. Y envejecientes. Como que hay modificaciones que se hacen. Por ejemplo, con el adulto, voy a decir tú, si eres tú que viene a terapia, tú eres un adulto, tú sabes qué hacer con tu vida. Yo digo, bueno, mira, esto fue lo que encontré de tu vida, esto fue lo que encontramos, ¿qué tú vas a hacer con eso? Y tú decides. El adolescente no lo hace de esa manera, porque se encarga de su vida de otra perspectiva, que es la perspectiva de los objetivos de la adolescencia, que son el tema de la socialización, porque no es que yo voy a hacer con mi vida, sino que yo voy a hacer mi vida en mi grupo social,
La adolescencia es un momento de socialización, pero también es un momento de exploración de la sexualidad. ¿Qué yo voy a hacer con este conocimiento? Y lo voy a insertar con mi sexualidad. Y el tercero, que es el más grave, el más pesado, eh, con la historia de vida, con el self, con trabajar mi identidad y quién yo soy, con la sexualidad de un lado, que es como lo biológico, y por otro lado lo social. Entonces, han visto, por ejemplo, a Viktor Frankl, que dice que tenemos como por un lado lo social y por otro lado lo individual. Y qué suerte tenemos por arriba lo espiritual. Ese espiritual sería como el self. Ujú. Es en la adolescencia. Y que fíjate que en el adulto está dirigido, conócete. En el adolescente está esto que estamos encontrando. Vamos a vincularlo con estos tres elementos. Ok. La, la neurosis del niño es diferente, porque el niño, la neurosis del adulto es un error. Tú estás pensando mal, estás pensando como un niño de 7 años. ¿Sí? Ujú. Pero la neurosis del niño es que él está viendo la verdad y la está delatando. Por eso en sistémica se dice como que el niño es el chivo expiatorio, como que el paciente identificado, que dice la verdad de la familia. Y de hecho, la neurosis infantil es una verdad y es correcto. Porque es como que el niño dice, ven acá, pero esta familia todo el mundo está como loco, está cada uno por su lado. Entonces yo soy un niño grande, soy un bebé. Bueno, si yo soy un bebé, me voy a hacer pipí en la cama. Y asume su verdadita. ¿Sí? Ujú. Por eso la neurosis del niño es verdadera. La neurosis del adulto es falsa, en ese sentido. Y entonces ver cuál es la verdad que el niño está diciendo que la familia no está entendiendo. Tú ves que eso son como modificaciones que se hacen a lo largo del ciclo vital. Ok. Y tomando eso quizá con lo que usted dijo en algún momento, estamos hablando de que este modelo de la terapia psicodinámica en sí misma, aunque tiene una estructura base, se adapta mucho a lo que trae el paciente, ¿no? Y a lo que necesita el paciente en ese momento. ¿Y en qué casos este modelo tiene mayor efectividad o eficacia? ¿En qué tipo de población? Bueno, hay que definir, vamos a poner éxito, eficacia, efectividad, vamos a poner éxito. Ahí va, bueno, y clarificando aún más, ¿éxito en romper el síntoma o éxito en el autoconocimiento? Ya. Sí. Fíjate que ahí lo que estamos buscando es que tú te conozcas. ¿Sí? Hay personas que se conocen muchísimo, hay personas con mucha inteligencia intrapersonal y Ujú. mucha inteligencia espiritual, como que se conectan de una vez. Que son los pacientes que se ven, por ejemplo, aquí en la cámara, que están hablando y están mirando para arriba. ¿Con quién están hablando? Es como hablando consigo mismo y como que Ujú. no hacen mucho contacto visual. Y eso es como muy chulo, ese tema de con quién está hablando, yo conmigo mismo. Y yo estoy aquí como testigo. Ok. Pero hay otros pacientes como que no están tanto en conocerse, sino en, coño, ayúdame a soportar esta situación que me está pasando. Está bien, yo te apoyo. Vamos a ver qué está pasando. Y yo le devuelvo, le explico que, por ejemplo, con personas que están en crisis. Ujú. ¿Te hace sentido la diferencia? Sí, que más que una población ideal va a depender de, no podemos, no podemos generalizarlo en el sentido de los trastornos tal va a lograr tal, sino más bien de la capacidad de cada persona, ¿no? Y de la capacidad de introspección que tenga cada quien. Y de la situación en la que se encuentre también. Sí. Imagínate que no estamos viendo como patología, sino un ser humano que se está moviendo en su vida. En esta parte de su vida, esta verdad es suficiente para ti. Hay gente que en esta parte de su vida quiere toda la verdad. Pero hay personas que en esta parte de mi vida, yo con esto es suficiente como para moverme. Y a veces así, realmente. Ok. Aquí hay dos preguntas más. Yeris de los Santos dice, ¿no se ha sentido responsable de la mejoría de algún paciente, a tal grado que se preocupa de más por la mejoría del mismo? Eh, sí, siempre. Porque la gente, lo que vienen a nosotros, son personas que están sufriendo, que la están pasando muy mal y yo me siento comprometido con los tratamientos. Yo estoy aquí. Sí. Ahora, esa responsabilidad mía, yo sé que el psicólogo trabaja mucho mejor. La presencia del psicólogo es mejor que la presencia de Omar. Porque si a Omar le están contando un problema, yo voy a pensar en 5 memes que se parecen a eso. Te lo voy a enseñar. Sí. Pero si el psicólogo sabe qué hacer. ¿Ve la diferencia? Sí.
porque esa responsabilidad de que el paciente se mejore atraviesa la ciencia o los libros que yo estoy leyendo o las técnicas que yo tengo. Es como, bueno, es como lo que mencionó en un momento, es utilizar esta reactividad a favor del proceso, no permitir Sí, que salga inconscientemente como tal, sino utilizarlo quizá como una motivación como para poder quizá darle, enfocarse mejor en el caso, quizá para comprometerse más, pero no hasta el punto de romper los límites, ¿no? exacto. Sí. Ah, buena palabra esa. Sí. Porque mi responsabilidad, por ejemplo, yo sé que lo que a ti más te conviene ahora es un psicólogo y yo voy a estar aquí como terapeuta. No un amigo que se ponga a llorar contigo. Ya, enséñame en eso. Mabel Camaño dice, las verdaditas de los niños, si no se validan y no se trabajan, se convierten en las distorsiones de los adultos. En algunos casos sí, normalmente lo voy a decir así, es medio místico, pero la naturaleza como que crea una situación para que toda la neurosis infantil se apague, que es la etapa de latencia. Ahí todo se apaga y todo se hace conductual y ahí se diluye toda la neurosis infantil. Pero hay personas que dejan como la neurosis infantil enquistada, ¿sí? Y se le queda ahí y como que sobrepasa la latencia, la censura, atraviesa la adolescencia, como que sale después. Eso es como en los trastornos mentales graves, que la persona tiene fines realmente infantiles. Por ejemplo, un neurótico con un fin infantil es un fin simbólico infantil. No es, por ejemplo, matar al padre. Es yo ocupar el lugar de mi padre, en lo que él piensa, para que él se sienta orgulloso de mí. Es una narrativa que lleva en la cabeza, la neurosis del adulto. Pero cuando esa neurosis infantil se queda al día de hoy, de una persona muy desorganizada, ¿sí? Que es realmente un pedazo de la infancia que se quedó ahí. Pero lo normal, en lo neurótico normal, tenemos la censura, la etapa de latencia, la adolescencia. ¿Sí? Y hay otro elemento también que ayuda como que uno elabore las neurosis infantiles, que está la religión. ¿Sí? Es decir, no, bueno, es que yo tengo un pecado original, ya, no es que yo soy malo, es que tengo un pecado original. Y esos conceptos como que ayudan como a procesar internamente. También está la filosofía, que hay personas que conocen el nihilismo y eso les salva la vida, o a Sartre y esta gente. También el arte ayuda como a procesar esas verdades de niño. ¿Te hace sentido, Mabel? Como que no estamos condenados a la infancia, porque la naturaleza o algo como que nos ha ayudado a vivir mejor. Dice Mabel, dice Coraline, quizá es Coraline que se llama, no sé, no entendí. Ah, como en la película Coraline. ¿Ustedes lo vieron? Ah, No, porque Coraline es una regresión. Ella fue que hizo su regresión. No fue que la niñez vino a ella después que ella era niña grande. Yo creo que, me parece que fue ella que hizo su regresión, porque se sintió frustrada. ¿Ustedes vieron esa película? ¿La conocen? yo no. La tiene que ver ahorita. Ella se sintió frustrada con su realidad y echó para atrás, me parece, Coraline. Eh, un pedazo del pasado que viera así puro al presente, me parece más Anakin, que él se dio cuenta que Padme se había muerto, se quilló y está aquí ya como 12 películas después, con la misma rabia. Una pregunta que hace Karen González, participante de la primera promoción del taller, es ¿qué pasa entre las verdades de los niños y las represiones de los adultos? En esa brecha de desarrollo, ¿qué mecanismos operan que en la adultez se tiende a idealizar su infancia? Bueno, algo de lo que yo dije ahora, qué bueno esa pregunta como de desarrollo y de cómo se la pase consigo mismo, que es que hay un elemento de censura, como que lo borra todo, toda la infancia, y realmente hay personas que no tienen recuerdo de infancia. Hay personas que tienen recuerdos seleccionados o que ven su infancia y le ven la infancia feliz y el mundo feliz que fue el pasado. Y ahí, porque tenemos que sobrevivir. Y tenemos la represión, tenemos la etapa de latencia que borra la memoria, tenemos amnesia infantil que se pone. Pero lo que sí se guarda casi siempre, que es un glitch que tenemos el cerebro, que guardamos los traumas como si fueran nuevos y se quedan ahí. El tema de idealizar la infancia es porque eh, como uno como que se olvida de lo plain
y de los traumas, y como que guarda la parte bonita de esas esperanzas. ¿Sí? Y el juego, y lo lúdico, y el amor, y los sueños. Y tenía papi y mami ahí, que todo está bien, que no hay problema. Y hoy tenemos Nutella. Son experiencias que se guardan ahí, son muy, muy significativas para el niño. ¿Te hace sentido, Karen? Me hace sentido, pero me abre más preguntas, como si de pronto el olvido es el mecanismo sano. Bueno, en un sentido sí, pero hay dos tipos de olvido. Está el olvido que borra todo, como la represión. Pero hay un olvido que es la integración, que cuando yo tengo un trauma y lo integro y digo, ah, pero es que yo soy poco empático porque me maltrataron de chiquito y yo no confiaba en mis padres. Ya ese maltrato que yo integré, ya se olvidó, porque ya yo comienzo a ser empático y digo, ah, es verdad que yo no soy empático. Es como dice Freud de la transferencia, que o se actúa o se habla, y es mejor que Ok, la hables y no que la actúes. ya, ok, entiendo. Listo, gracias. Algo, un poco de bibliografía, Omar. ¿Qué precursores y qué teóricos actuales pudiéramos nosotros leer de psicodinámica para no andar leyendo ah, modelos que quizás no tengan que ver con lo que estamos hablando? Mira, eso es como con todos los libros. Si tú haces clic con un libro, llega hasta el final. Si tú no, en el primer capítulo, primer dos capítulos, tú no entiendes lo que estás diciendo, tú lo puedes quitar. ¿Sí? Y hay muchas formas de ver psicoanálisis. Por ejemplo, el psicoanálisis viejo es como muy místico y se ve como un libro de magia, como tipo Harry Potter. Si ustedes han leído, por ejemplo, a eh, Carl Abraham, lo voy a poner en el cosa. Bueno, Abraham, Adler, Otto Rank, que son como Ujú. cosas como bien grandes, bien chulas. También hay otra forma de psicoanálisis que es como más aterrizado y más de tipo de técnica. Por ejemplo, Franz Alexander, por una parte, yo lo voy a poner aquí en la cosa después. Ok, Y también está el psicoanálisis actual, que es como más un seminario, como una colección de ideas, como ideas muy chulas que te pueden ayudar como terapeuta, que hay, por ejemplo, de psicoanálisis de las emociones, mucha ujú, neurociencia relacional, ¿sí? Y hay ok, como para cada uno. Lo que sí es que tú tienes que ver con cuál tú te conectas, porque por ejemplo hay gente que le tiene odio, por ejemplo, a Otto Fenichel, y gente que le tiene odio a Lacan, pero hay gente que ve Lacan y se queda fascinado con eso. Y comienza a buscar y no o entiende nada de perdido. filosofía. Sí, pero después resulta que sí. Como por ejemplo, eso pasa también con Melanie Klein, que uno comienza a leer a Melanie Klein y lo ve como muy, muy directo, hasta que se da cuenta que no es tan directo, que es como que lo tiene que ir sacando. Ok, va a depender mucho más de con quién uno se identifica, ¿no? Con qué libro uno conecta. Sí, fíjate que en este modelo, que eso es lo que dije al principio, que es como ver cómo es que tú piensas. Ujú, Encuentra un modelo que tú lo puedes entender. Porque si tú realmente no entiendes con eso, no te esfuerces con eso, busca algo que tú entiendas. No que tú no puedas entenderlo, sino que tú no puedes procesar el mundo con estas palabras. ok, Y hay otras palabras con las que tú puedes procesar el mundo. Por ejemplo, hay personas que no soportan la película de fantasía. Hay personas que no soportan las películas que son hiperrealistas. ujú, ok. Lo que más se adapta a nuestra estructura mental. Sí. Y un pequeño así resumen de qué pudiera esperar alguien que se inscribe en el taller de psicodinámica. ¿Qué vamos a ver ahí? Eh, bueno, el modelo de cómo hacer una terapia, que Ujú, se hace en macro, en meso y en micro. En macro es, por ejemplo el tema de una teoría de la mente y ver cuál es la teoría que tú tienes sobre el ser humano. Hay personas que tienen una teoría, por ejemplo, ellos, yo, super yo, ujú, que es una teoría de la mente. Hay otra teoría que es la de Otto Kemper, que yo uso mucho, que es del juicio de realidad, los mecanismos de defensa. Hay otras personas que tienen otra teoría, que es más de lo transferencial y de la regresión de la etapa del desarrollo, como ver las diferentes teorías de la mente y ver cuál tú te ajustas mejor, con cuál tú piensas mejor al paciente. ok, Hay un amigo terapeuta que él hace terapia de pareja con yo, ellos y super yo. Él dice, bueno, ¿cuál de todo es el ellos, cuál es el super yo? Y yo voy a ser yo. Y el esposo es que el super yo, el ellos que está, y la mujer el super yo que le está diciendo cómo comportarse. Y va haciendo como ese juego en la terapia.
Eso en macro. En meso, ¿qué pasa en sesión? Los procesos terapéuticos que se dan, los factores terapéuticos, cómo hace la regresión, cómo favorece la regresión, la interpretación, y cómo hablar como terapeuta, que cada vez que el terapeuta habla tiene que ser como para curar al paciente, para hacer, por ejemplo, una confrontación. ¿Cómo hacer una confrontación? Una clarificación. Que a veces no salen así tan directas, a veces una mezcla de clarificación con confrontación medio interpretativa y empática, y sale como todo junto. Bueno, agregándole a eso también, este taller nosotros estamos incluyendo una modalidad por algo que vimos en los talleres del año pasado, es que muchos de los profesionales que participaban en nuestros talleres tienen una sed de compartir, de relacionarse y de compartir conocimiento a través de discusiones de casos y discusiones de modelos, de teorías, de libros. Por eso en esta ocasión estamos integrando está en el calendario del taller, pero cada viernes, un viernes al mes, vamos a estar haciendo una discusión entre pares, que es un poquito para poder reflexionar sobre lo que se ha aprendido hasta el momento. Se van a tener 4 encuentros que van a ser los viernes, más o menos de una hora y 20 minutos, donde se va a poder discutir sobre lo que se ha aprendido hasta el momento, hacer discusiones de caso y poder recibir quizás cierta guía con relación a ciertas intervenciones y casos que se les estén presentando. En ese mismo tenor también se va a estar invitando en unas discusiones de casos que estamos teniendo como 2 lunes al mes en los grupos de Psicología 101, pero eso va a depender ya de los interesados. Algo que alguien escribe es, ¿qué opinas sobre la serie de Freud en Netflix? ¿Nos podrías recomendar alguna película con temas psicológicos? Esa serie no de Freud, el personaje se llama así, pero es otra, como otra cosa. Una liga media rara. Sí, eso no es, y de hecho no es la onda biográfica que se hizo. Es como una fantasía, como apoyada en los personajes y la cosa. Ok. Eh, Películas con temas psicológicos, eso puede ser por algunos factores. Por ejemplo, con la palabra disociación, cisne negro, ¿lo vieron? Sí, muy Eh, fuerte. el tema de la disociación. No puedo pensar otra hora. Ahorita me van a venir. Te recomiendo una muy fuerte sobre trauma, me recomendó una vez, que es la de esta chica que está saliendo de una relación de maltrato y por ende tiene que empezar a iniciar su vida en el tema de la, de la limpieza en Estados Unidos, que tiene que trabajar Sí, como limpiadora y se ve Mate. el ciclo de cómo, exacto, mate, se ve el ciclo cómo vuelve a la relación y cómo entra en el tema de la depresión, el tema del maltrato, la adicción. Eso tiene mucho contenido psicológico. Sí. Las cosas por limpiar en español. ¿Cuál es esa de premoniciones? No sé cuál es esa. La voy a buscar ahorita. Aquí vamos a salir con material para ver películas de fin de semana. Para el Cineforum. Sí. No sé si usted quisiera hacer algún aporte, agregar algo, o si alguno de los participantes tiene alguna otra pregunta que eh, desee compartir. Mientras van pensando, vuelvo y les invito a participar en nuestro próximo taller, que se va a estar llevando a cabo este jueves 17 de febrero, que va a ser un taller de psicoterapia dinámica, psicoterapia psicodinámica. Cuenta como alrededor de 36 horas, van a ser 2 horas por semana, estamos hablando de que va a ser unos 3, 4 meses más o menos, y cada mes vamos a tener una reunión extra de discusión entre pares, un poco para hablar y socializar. También invitarles a nuestro taller de las distorsiones del amor, que se va a estar llevando a cabo este sábado 26 de febrero. Es a las 5 de la tarde. Este ya es un taller como para público general, personas que estén en proceso de terapia o parejas que quieran conocer un poquito más sobre las relaciones de maltrato y estrategias de prevención e intervención.
relaciones de maltrato, dependencia y codependencia. Dice alguien, Joker 2019. Para mí fue muy interesante por todos los trastornos que resalta. Nosotros tuvimos un cineforum sobre Joker. Lástima que no se grabó. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna duda con relación a lo que hemos hablado el día de hoy? Distinguido, si usted no tiene nada más que quiera compartir. No, Ha sido un placer. gracias por las preguntas y la pregunta buena que me hicieron. Me Sí, gustan las preguntas difíciles. que sean profundas y lo pongan a filosofar. Exacto. Perdón, que los psicoanalistas no filosofan, los psicoanalistas psicoanalizan. ¿Nos seguirán llegando las notificaciones por correo de las reuniones? Sí, de este tipo de actividades y charlas, todo el que se inscribió va a recibir tanto el video, el enlace de este video, que espero que quede grabado, y cualquier futura actividad que se realice, tanto las gratuitas como las de pago. Bien. Sin más, agradecerles a todos su participación. Quienes deseen inscribirse en el taller o tengan todavía algunas dudas, pueden escribirnos a nuestras redes sociales y nosotros les compartiremos un video que tenemos en el que pudimos recabar la experiencia de algunos de los participantes del taller anterior, por si todavía tienen algunas dudas. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues nos escriben. Bien. Gracias. Bye.